introducirte, Miquel, un poco en el contexto de este curso, como bien sabes, va de medicina personalizada, y a ellos decía que la primera parte del curso la dedicamos a la genética como elemento de la variabilidad. La segunda parte hemos estado hablando del medicamento, que culminamos con la doctora Concha Carmona, y ahora empieza la tercera parte del curso, que es cómo los genes de los que hablábamos pueden influir en los medicamentos en determinadas enfermedades y en determinadas patologías. Y vamos a ir revisándola una por una. Vamos a empezar por oncología. Este jueves, porque es el campo donde tiene más aplicación la farmacogenética en la medicina personalizada. Y para eso van a tener 2 días, este jueves y el que viene el siguiente. Y los hemos distribuido en 2 de los mejores ponentes que conocemos, uno más científico, más desde el punto de vista del laboratorio, de la prueba, y otro más clínico. Esta tarde es el doctor Miquel Tarón Roca, que lo tienen aquí, y el próximo día estará la doctora Marta González Naranjo, que es la directora de la Unidad de Ensayos Clínicos en Oncología, trabaja con nosotros en EFICAS. Ella verá más la parte clínica. Tener aquí al doctor Miquel Tarón hoy es una vez más un lujo, sin duda ninguna, debido a la amistad que nos une. El doctor Miquel Tarón es de esos científicos que hace 15 años, más de 20 años, fue pionero en la búsqueda de marcadores genéticos en oncología, principalmente a nivel de diagnóstico y sobre todo a nivel de respuesta al tratamiento. Es un experto en sarcomas, sobre todo en cáncer de pulmón, es decir, ha dedicado toda su vida a la búsqueda de elementos genéticos y bioquímicos que nos pudieran permitir primero conocer las enfermedades y seguro predecir su tratamiento. Pues muchos años, imagínense, como Miquel en Cataluña, pero Miquel ha recorrido muchísimos sitios, ha estado en el instituto también, hace gran parte de su labor científica en Cataluña, pero está en el Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla, en el IBIS, el grupo de sarcomas y en otros, y últimamente en Valladolid, y últimamente está dirigiendo SYNLAB, pues probablemente la empresa de laboratorios más grande del mundo, y tiene una enorme responsabilidad ahí como responsable. Entonces conoce no solamente la parte de investigación, también la parte básica, sino de investigación en institutos sanitarios, y ahora incluso la parte de laboratorios de cobertura mundial, ¿no? Completamente. Aparte de la relación profesional, nos une una estrecha amistad porque él fue el presidente saliente de la Sociedad Española de Farmacogenética. Yo le sucedí y ahora él es el presidente saliente y yo soy el presidente en funciones, de entrante. Entonces, sí, nos hemos heredado, o sea, yo me podría llamar Miquel Tarón II por aquello de que le heredé el cargo. Así que, Miquel, aquí tienes, como decimos siempre, lo más inquieto de la sociedad extremeña, pues son estas personas que jubiladas en su vida siguen complicándose, se matriculan en un programa de la Universidad de Extremadura y tienes en directo, pues habrá en torno a 80, 90, pero llegan a conectarse más de 600. Pues muchísimas gracias, Miquel. Te dejo el tiempo que tú necesites, 50 o 60 minutos, pues charlamos un ratito si quieres. Te agradezco muchísimo, yo sé el esfuerzo que a ti te ha costado hacer una hora y esperemos que todo el mundo lo disfrute. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer sinceramente a los organizadores, en especial a mi compañero Adrián Llerena, buen amigo, gran profesional, por tener la oportunidad de estar hoy con todos ustedes. Yo les hablaré, como bien han comentado en esta sesión de farmacogenética en oncología. A ver, la farmacogenética en oncología igual no da para tanto como para una hora, ¿vale? De forma demasiado intensa, pero intentaré ser lo más conciso y lo más claro posible. A ver, esta es una primera diapositiva, ¿vale? Que a veces parece, esto es la película de Star Wars, entonces a veces parece que haya una guerra entre diferentes especialidades médicas, y esto supongo que ya lo habrán oído y hablado
en otras sesiones anteriores. A ver, nosotros, y bueno, yo particularmente y con otros muchos compañeros, lo que no queremos ser es en absoluto lo que es el lado oscuro, ¿no? Porque a veces la gente en laboratorio se nos ve como el lado oscuro de la película, sino todo al revés, sino dar la máxima claridad y también poco a poco, como veremos después en la presentación, a luchar mucho por la implementación entre las diferentes especialidades en el Sistema Nacional de Salud que tenemos hoy en día. Imagino, ¿no?, que este diagrama probablemente ya lo hayan visto en sesiones anteriores. Disculpa si es así. Por mi parte, solamente quería resaltar la importancia de que una droga o un fármaco en general no sean tóxicos y además supongan un beneficio clínico, como remarco aquí en la diapositiva, pueden ver en rojo. Esto es importante en todos y todas las pacientes, pero en cáncer tenemos un problema añadido, igual a veces como en otras patologías. La realidad es que estos y estas pacientes están habitualmente politratadas, no solamente con agentes de quimioterapia, sino con muchos otros. Y sobre todo porque son pacientes con una edad de promedio más elevado en general, es decir, tienen ya una edad como promedio más avanzada, como comentaba, y lo que supone además pues tratamientos concomitantes con otros fármacos de múltiples tipos. Y eso pues realmente supone interacciones a veces difíciles, ¿no?, de poder controlar y que al final pueden resultar en una disminución del beneficio clínico y al mismo tiempo en un aumento de la toxicidad. Podemos ver, cuáles son los factores que tienen influencia en la respuesta al tratamiento en cáncer. Pues aquí lo ven en la diapositiva, por supuesto, el diagnóstico inicial, las dosis recomendadas, como he comentado, interacciones con otros fármacos concomitantes y otros factores también médicos, o clínicos o incluso en algunos casos pueden ser medioambientales. Pero de forma muy directa, la genética de cada individuo, como pueden ver aquí en la parte inferior, ¿no?, la genética de cada individuo, tanto a nivel de mutaciones somáticas, es decir, en el propio tumor, pero también las variantes en diferentes genes heredados desde la línea germinal van a tener y tienen un papel muy relevante en el tratamiento de estos y estas pacientes. Para empezar de una forma más concisa, ¿no? El genoma de las células tumorales está formado por una compleja combinación realmente tanto de mutaciones germinales como de mutaciones, mutaciones germinales, es decir, a nivel germinal, y también de mutaciones somáticas en el propio tumor. Que lo que pasa es que van a interferir y pueden interferir y lo van a hacer con los tratamientos antitumorales. Estas mutaciones somáticas en general se asocian a menudo con la eficacia o no del tratamiento, mientras que por otro lado, en el concepto de la farmacogenética, las variantes heredadas, es decir, a nivel germinal, se consideran en general más bien para los efectos adversos o toxicidad de algunos de los fármacos que se van a administrar. Dado que el tratamiento contra el cáncer, los agentes antineoplásicos suelen ser lo que llamamos nosotros, ¿no?, un double edge, o lo que decimos en español, un arma de doble filo. Esto lo que hace es, va a intentar equilibrar el mejor resultado del tratamiento y los posibles efectos adversos a los fármacos que ponen incluso a veces en peligro, y eso es una realidad, la propia vida. Entonces, los datos que podamos incorporar farmacogenéticos son realmente muy relevantes para mejorar el concepto de la medicina individualizada
disculpen, en estas sesiones que están impartiendo ustedes. Importante destacar que en este contexto las variantes de las enzimas que son biotransmisores y sus reguladores son de gran interés como posibles biomarcadores para al final mejorar el régimen o los regímenes de tratamiento y la toxicidad añadida a lo que son los agentes antineoplásicos. En esta diapositiva pueden ver en esta tabla de forma muy global la asociación de variantes germinales en los genes que denominamos ADME, es decir, genes de absorción, distribución, metabolismo y excreción con los efectos adversos inducidos por los fármacos o también, obviamente, por la respuesta a la terapia. Algunos de ellos, los más importantes, es lo que les voy a comentar a continuación en esta presentación. Dentro de las variantes farmacogenéticas de la terapia, hay básicamente lo que le llamamos los 5 top leaders en el análisis, aunque como verán después hay otros que también son importantes, aunque de forma menos precisa, pero también están asociados al tratamiento. Estos 5 que le llamo yo, perdonen, estos 5 top leaders son, atendiendo a las guías internacionales, los genes DPID relacionados con los análogos de la pirimidina, a los genes TPMT y NUT15 que ahora veremos relacionados con los análogos de las purinas, UGT1A1 relacionado con el metabolismo del irinotecan y el CYP2D6 relacionado con el tamoxifeno. Los análogos de las pirimidinas más utilizados en cáncer son las fluoropirimidinas, como pueden ser básicamente y sobre todo el 5-fluoruracilo o sus formas orales, que también son predrogas que se tienen que metabolizar, pero son la capecitabina y el tegafur. Estos fármacos son ampliamente usados en diferentes tumores, como pueden ver aquí, en el tratamiento metastásico del cáncer colorectal, en adyuvancia en cáncer de colon y cáncer colorectal, pero también muy utilizados en cáncer gástrico, cáncer pancreático, esofágico, en cáncer de mama también, en algunos tipos, sobre todo en tumores metastásicos, y finalmente también muy utilizados en el tratamiento de lo que son los carcinomas escamosos de cabeza y cuello. Este gen, como pueden ver aquí en la diapositiva, la dihidropirimidin deshidrogenasa, DPID, participa en lo que llamamos el catabolismo de estas fluoropirimidinas, ¿no? Se estima que alrededor de más de un 80% de estos fármacos, los derivados con el fluoracilo, administrados, se detoxifican a través de la ruta catabólica de las pirimidinas. Este gen, la DPID, es la enzima más limitante de esta degradación y tiene un papel crítico tanto en lo que es la efectividad antineoplásica, pero también como en la toxicidad de las fluoropirimidinas. De esta forma, así, de una actividad intratumoral incrementada de este gen se correlaciona pues, con un aumento del aclaramiento que llamamos del fluoracilo y por tanto de resistencia al mismo. De forma contraria o contrariamente, una actividad disminuida a este nivel de DPID pues conlleva un descenso en la tasa del catabolismo del fluoracilo y por tanto con un consiguiente aumento de la toxicidad, ¿vale? Por el incremento, ¿vale? Por la falta de catabolización de este fármaco. En general, la toxicidad relacionada con la administración de fluoracilo incluye sobre todo síntomas
a nivel gastrointestinal, mielosupresión y de forma más excepcional, pero que no es banal, también a neurotoxicidad. Entonces, en estos pacientes con el déficit de DPID, la administración de este fármaco, de los derivados de las fluoropirimidinas, al final desencadenan un cuadro similar, muy similar, al que tendría lugar en una situación de entre comillas, de sobredosis o de sobredosificación accidental, y en este caso pues incluye fiebre muy asociada a una marcada neutropenia, mucositis, estomatitis, diarreas, etcétera. Existe porque está descrito y es algo que puede suceder en la clínica habitual, que en los casos más graves que aparecen complicaciones neurológicas, aparte pues, a problemas a nivel cerebral como ataxias, alteraciones también en la función cognitiva, disminución del nivel de conciencia, incluso, como les he comentado antes, llegando a presentarse un estado que le llamamos en medicina comatoso, incluso en algunos casos pueden llevar a la muerte del o de la paciente. De forma muy breve y muy rápida, por si es de su interés, estas son las posiciones más relevantes desde el punto de vista farmacogenético en este gen a estudiar para el ajuste de las dosis, ¿vale? Con un nivel 1 de evidencia en lo que son las guías del Consorcio Internacional CPIC, que es la Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium. Si necesitan más información, pero aparte esto se ha publicado también como guías en la Agencia Española del Medicamento hace relativamente poco tiempo y es de obligado cumplimiento, que, con perdón de la expresión, ya era hora. Tenemos otros genes que son muy importantes en cáncer ligados a otros tratamientos. Aquí les muestro dos genes, ¿no? Perdón, porque me he ido más rápido yo vale. Aquí tenemos otros dos genes muy importantes, ¿vale? Como son la tiopurina metiltransferasa, TPMT, y lo que le llamamos la Nudix Motif Type 15, perdona, los nombres al final son lo de menos, porque se dedican a ponerle unos nombres muy bonitos, ¿vale? Que todos, nunca nadie se acordará nunca más de cómo se llaman. Lo importante es el concepto, ¿no? Estos genes participan de forma muy importante en el metabolismo de las tiopurinas. ¿Qué son las tiopurinas? Las tiopurinas incluyen pues 3 fármacos sobre todo, ¿no? Que da igual los nombres, pero son la mercaptopurina, azatioprina y tioguanina. Estos fármacos, las tiopurinas, están sobre todo indicadas para el tratamiento de leucemia aguda, ¿vale? De enfermedad oncomatológica. Es verdad que se pueden utilizar para inducir tanto la remisión, ¿vale? Pero también está indicado especialmente de forma muy importante en el mantenimiento de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, y algunos de ellos también se está utilizando hoy en día para otras enfermedades que son de tipo autoinmune. Podríamos poner, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. De esta forma, las personas, los enfermos que presentan actividad escasa o nula de uno de estos dos enzimas, pues pueden experimentar efectos secundarios graves, como son sobre todo infección, anemias, hemorragias, si reciben dosis normales de tiopurina, pero también, que es más alarmante, la inmunodepresión, la toxicidad hepática o incluso la leucopenia, con los efectos que todo ello conlleva para este tipo de pacientes. Lo mismo ocurre con el gen, el NUD15, donde las deficiencias enzimáticas también conllevan problemas de hepatotoxicidad
inmunosupresión y mielotoxicidad. Esta es la vía, como pueden ver aquí, que es muy compleja, ¿no?, a partir de la azatioprina, ¿vale? Pero aquí al final donde el NUT-T15 participa, ¿vale?, para poder o no detoxificar de este fármaco, de estas drogas. Pueden ver aquí de forma muy rápida, ¿no?, que los pacientes, ¿no?, pues con heterocigosis pueden ser homocigotos, como pueden ver aquí en la diapositiva, tienen alta actividad, entonces pueden recibir dosis al full, es decir, sin ningún perjuicio, pero sí que es verdad que tenemos alrededor de un 10% de pacientes heterocigotos para estas posiciones con una actividad algo disminuida, lo que le llamamos intermediate. Entonces, en estos pacientes se suele reducir la dosis al 50% de la dosis para estos fármacos, y tenemos un porcentaje, aunque sea pequeño, pero no banal, no deja de ser importante, que son homocigotos. Entonces, en estos pacientes hay que reducir realmente la dosis o incluso, reducir la dosis hasta el 10% o incluso intentar, si es posible, no utilizar este tipo de fármacos. Pueden ver aquí la actividad enzimática tanto en los pacientes, los pacientes, entre comillas, normales para metabolización, los que son heterocigotos o los que son realmente homocigotos. Como pueden ver, la metabolización aquí es absolutamente mínima. Estas son las posiciones, por si son de interés, más relevantes para estos fármacos, para las tiopurinas, en los dos genes, como pueden ver aquí en la diapositiva. ¿De acuerdo? Otro fármaco que es muy importante perdón, en el tratamiento del cáncer es el irinotecan, y asociado a él está el gen de la UGT1A1, que es la UDP glucuronosil transferasa. Este fármaco, el irinotecan, está sobre todo indicado mayoritariamente para el tratamiento de pacientes con cáncer de colon colorectal avanzado. Aquí les enseño, disculpen, aquí les enseño el metabolismo. El principio activo es lo que llamamos el CPT11. ¿Vale? Este principio activo deriva de inicio, luego ya es de síntesis en laboratorio, pero se descubrió a partir de un árbol que se llama Camptotheca cuminata. Entonces, de aquí el nombre que le pusieron el CPT11. Este principio activo debe convertirse para ser activo en esta otra forma que se llama el SN38, ¿de acuerdo? Pero el gen, este gen, el UGT1A1, es también el responsable de la glucoronidación, ¿vale? Pueden ver aquí es la forma activa, la forma glucoronidada, también es fundamental para la glucoronidación y luego posterior excreción de este fármaco. Este fármaco glucoronidado se elimina a través de la bilis. Entonces, la disminución de la actividad de esta enzima comporta una disminución de la inactivación de este principio activo, lo cual se asocia realmente pues, a un riesgo muy incrementado de toxicidad. La falta de actividad conduce a la toxicidad, como les digo, importante en aquellos pacientes que son homocigotos para este gen y sobre todo generan efectos adversos como tanto diarreas muy severas, tanto de grado 3 o 4 y neutropenias fundamentalmente. Importante destacar, para que ustedes lo conozcan, alrededor de un 10% de la población que es caucásica es homocigota, ¿vale? para este gen. ¿Y eso qué significa? Pues que conlleva una disminución muy severa de la actividad, lo que conduce a lo que denominamos el síndrome de Gilbert.
Este síndrome de Gilbert es conocido por la falta de metabolización a nivel del hígado, a nivel hepático, de la bilirrubina, y presenta estos síntomas, como pueden ver en la diapositiva, de pero que no me funciona de hiperbilirrubemia, sobre todo a lo que es a nivel de la piel, y también con un acúmulo a nivel ocular en los ojos. Estas son las posiciones más relevantes, como antes, para poder hacer el análisis farmacogenético de este gen acorde a lo que son las evidencias del consorcio internacional. Otro fármaco que es muy importante, ¿vale? Y ligado a él también está el CYP, el citocromo, el CYP2D6 en el tratamiento con tamoxifeno. El tamoxifeno es un modelado, lo que llamamos un modulador selectivo de receptores de estrógenos, que probablemente es el más antiguo y el más prescrito en pacientes con cáncer de mama. Fundamentalmente está indicado para el tratamiento de lo que es el carcinoma de mama, carcinoma mamario, pero es muy importante, los que son hormonodependientes, es decir, no es activo en cáncer de mama, que en este caso sean receptores hormonales negativos. Este fármaco, el tamoxifeno, en el fondo es un profármaco, es decir, es metabolizado casi exclusivamente por esta enzima, ¿no? Como les comentaba antes, por el CYP2D6. Cuando se metaboliza, genera dos sustratos, ¿no?, más importantes, que son el 4-hidroxitamoxifeno y también el endoxifeno. Entonces, los inhibidores potentes del CYP2D6 pueden atenuar o suprimir su efecto. Agentes como los IMAO, antiarrítmicos, inhibidores de recaptación de serotonina, es decir, fármacos en general muy utilizados en la clínica diaria, o incluso pueden ser componentes de jarabes antitusivos. Entonces, ahí les quería remarcar la importancia de, cuando estamos hablando de pacientes, hombres, mujeres, que están en tratamiento de quimioterapia, pues el tema del politratamiento, el multitratamiento, no es algo vano. Es decir, una cosa tan sencilla como un antitusivo, ¿no?, o como un inhibidor de la recaptación de la serotonina, pueden jugar una mala pasada a las pacientes que están tomando este tipo de fármacos. Algunos efectos secundarios graves, más graves, los menos graves, pero pueden ser coágulos en sangre, accidentes cerebrovasculares, cáncer. Puede llegar a inducir, en algunos casos, aunque no es muy frecuente, pero cáncer de endometrio. Pero lo más importante en cuanto a toxicidad es en estos genes la cardiotoxicidad, hepatotoxicidad, y también que está muy toxicidad a nivel ocular, ¿vale? Y también, bueno, puede venir con un dolor incrementado a nivel tumoral, a nivel óseo, pero eso son cosas más relacionadas con el fármaco que no con la farmacogenética. Bueno, en este gen, en el CYP2D6, pues se han descrito decenas de variantes, ¿vale? Pero en nuestra población parece, entre comillas, que las más importantes para el metabolismo son las que les describo aquí en la diapositiva, por si son de su interés, y repito, con un nivel 1 de evidencia en las guías del consorcio internacional. Perdón, aquí lo que quería es introducir, ¿vale?, el concepto brevemente de resistencia múltiple, o lo que llamamos en inglés multidrug resistance.
Es este término de resistencia a multifármacos o entre comillas, multidrogas, está muy estrechamente relacionado con la expresión de lo que llamamos los transportadores de membrana, que se llaman ABC, que hay una familia grande, ¿vale? Como les mostraré a continuación, en las células de tipo tumoral. Son transportadores, es decir, son proteínas de membrana celular, que activamente bombean, ¿vale? Van a bombear hacia el exterior de la célula diferentes sustratos desde el nivel interno a nivel externo. Importante, por el eflujo de los sustratos a través de la membrana, pues el nivel intracelular de diferentes agentes antineoplásicos, ¿vale? Por este bombeamiento, decirlo de alguna forma, entonces la concentración intracelular se reduce de estos fármacos, por lo cual al final lo que genera es mayor resistencia debido a la menor biodisponibilidad del fármaco a nivel intercelular, es decir, a nivel del interior de la célula. Es decir, la biodisponibilidad de estos medicamentos se ve afectada al influir, obviamente, pues en la absorción, en la distribución y en la eliminación de estos fármacos. Aquí pueden ver algunos ejemplos, ¿vale? Tampoco vamos a entrar en todos, pero los más importantes que se relacionan a nivel de quimioresistencia, pues pueden ser desde la glicoproteína de tipo P, que también se llama de esta forma, la proteína, el Breast Cancer Resistant Protein, como pueden ver aquí, y otros miembros de la familia que están descritos en la diapositiva, que tampoco vamos a entrar uno por uno, porque si no, esto no acabaríamos nunca. De forma muy sencilla, ¿vale? A ver, para que ustedes lo comprendan, la farmacoresistencia a través de transportadores de fármacos, como todos estos, no tan solo está influenciada por la desregulación de la expresión génica, como podemos ver, es decir, pues si hay un gran incremento en la expresión de proteínas de membrana de este tipo, pues más se van a bombear a nivel extracelular los fármacos que puedan llegar para el tratamiento del cáncer, pero también son muy importantes las variantes genéticas de línea germinal que pueden favorecer o disminuir su actividad a nivel antineoplásico. De forma muy sencilla, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos. Disculpen, es que aquí. Entonces, a ver, algunos de estos fármacos que se ven más alterados, entre comillas, a nivel de concentración, ¿vale? Pues pueden, como lo pueden ver aquí a la derecha de la diapositiva, pues son fármacos antitumorales, sobre todo en general, de productos naturales, metabolitos conjugados, como pueden ser compuestos de platino, antimetabolitos, análogos de nucleósidos o agentes basados en péptidos y también agentes que llamamos alquilantes clásicos, que son muy utilizados en el contexto del tratamiento de los pacientes con cáncer. En esta diapositiva, y no vamos a entrar en súper detalles, pero en general este es uno de los ejemplos, ¿no? Que es el MRP1, Multidrug Resistant Protein 1, y tienen esta conformación, como pueden ver aquí. Entonces, están imbibidos a nivel de membrana, tienen varios dominios, ¿vale? Acoplados a la proteína. Entonces, cuando tenemos sustratos que son candidatos, se suelen unir a lo que es la glutationa. Una vez unidos a la glutationa, se genera un cambio conformacional en la proteína, de forma que lo que son los pies, para decirlo de alguna forma, de esta proteína de transmembrana, se van a unir y por su unión generan un cambio conformacional, como pueden ver aquí, y de esta forma van a liberar el sustrato
desde dentro de lo que es desde dentro de la célula hasta hacia el exterior de la célula. Una vez sucede esto por una degradación, que no vamos a entrar, del ATP con ADP, esta proteína de transmembrana va a volver a su estado inicial. ¿De acuerdo? Otro grupo que es muy importante de fármacos en el tratamiento, en los tratamientos en cáncer, son lo que denominamos las antraciclinas. Sobre todo son de gran relevancia en tumores diferentes a nivel sólido, pero también muy importantes en leucemia. Hay efectos secundarios graves, en particular, sobre todo de cardiotoxicidad, que ocurre en aproximadamente el 57%, casi el 60% de todos los pacientes. Entonces, esto es pues, realmente una causa de limitación de dosis en estos fármacos. De forma muy breve, en los últimos años hay varios estudios que han demostrado variantes hereditarias en este gen, en este gen de aquí, que es la UDP gluconosiltransferasa, ¿vale? Como transportador con potencial impacto en la toxicidad de estos fármacos. También se han descrito en otros genes, este de aquí, ¿de acuerdo? Que es un gen que es un transportador de nucleósidos, pero nada más. Y también importante en lo que es el receptor del ácido retinoico gamma, que aparecen como potenciales biomarcadores predictivos. De forma similar para el transportador de nucleósidos acoplados a sodio, ¿no? Pues hay varias posiciones, como pueden ver aquí, ¿no? Pues que se parece que pueden promover el riesgo de toxicidad, de cardiotoxicidad. Hay varios estudios que además pues, parecen demostrar la asociación de variantes de transportadores, como los que le he comentado, ¿vale? Sobre todo con la doxorubicina, pero bueno, tampoco, y con la cardiomiopatía, etcétera, etcétera, pero tampoco, a ver, son estudios que no son definitivos, pero bueno, creía que era importante ver para poderlo seguir. Por último, los fármacos también que son muy importantes en el tratamiento de tumores sólidos son los taxanos. A ver, entre los taxanos, los más importantes son el paclitaxel, docetaxel, cabazitaxel, ampliamente, realmente pues ampliamente utilizados en múltiples tumores, pues tienen un problema grave, pues que se asocian comúnmente con lo que llamamos una neuropatía sensorial periférica. ¿Vale? Esto, ¿qué es una neuropatía sensorial periférica? Pues es una neuropatía pues, que causa debilidad, entumecimiento, dolor a nivel de los músculos y lo más generalizado es a nivel de las manos y de los pies, ¿vale? Aunque obviamente puede atacar y puede afectar otras áreas del cuerpo. Es parecido a lo que llamamos el síndrome mano-pie en otros fármacos, ¿vale? Sobre todo, repito, con mucha debilidad y entumecimiento a nivel, sobre todo, de las manos y los pies. Actualmente, a día de hoy, no tenemos biomarcadores que estén disponibles que permitan una predicción precisa de esta toxicidad, es decir, de esta neuropatía. Ha habido un intento, ha habido varios intentos, perdón, no uno, no, varios intentos de búsqueda de marcadores genéticos predictivos a través de lo que llamamos los estudios GWAS, es decir, estudios de asociación de genoma completo. Entonces, pues bueno, se vio que había un polimorfismo, ¿vale? En este gen, en el BAC14. Este BAC14 es una proteína no desarrollar que está involucrada en la síntesis de fosfatidilinositol y pues la realidad es que los experimentos in vitro
pues realmente demostraron que causaban una neurodegeneración grave en este tipo de ratones. También se ha visto, ¿no?, pues que la inhibición del gen en células neuronales periféricas pues aumenta mucho la sensibilidad de este tipo que llamamos nociceptiva a los taxanos en estos modelos. Pero bueno, es algo que está encima de la mesa y no está de momento totalmente ni mucho menos demostrado. A continuación, perdón, les quería enseñar, que no sé si lo han podido ver, ¿vale?, algunas herramientas que son muy sencillas y que permiten buscar las relaciones que llamamos a genotipo-fenotipo para todo este tipo de fármacos, porque no es fácil saber qué reducción de dosis hay que hacer cuando tienes varios genes, diferentes polimorfismos asociados, etcétera, etcétera. Una de las páginas que les aconsejo, ya no solamente para el tema de cáncer, sino en general, es esta página que les pongo aquí a continuación, que es la página de PharmGKB. Pueden pinchar en muchos sitios, pero si van aquí directamente a lo que son las anotaciones de las guías clínicas, ¿vale?, y les voy a poner un ejemplo, pues pueden ver los niveles de evidencia, ¿vale?, para diferentes asociaciones, es decir, tanto para el consorcio internacional como para lo que son las guías a nivel de Holanda, también las guías que son a nivel de Canadá, y además aparecen otras guías potenciales que pueden ustedes consultar si entran en esta página. Por ejemplo, pues como otras guías, como un ejemplo, pues puede aparecer pues algunas anotaciones específicas de lo que es el consorcio francés, ¿no?, que se basa obviamente en las guías del CEPIC, del Consorcio Internacional, pero bueno, a veces aparecen en cada país pues algunas consideraciones que pueden ser interesantes a nivel de poder saber realmente, no solamente a nivel del Consorcio Internacional o de las agencias europeas, sino también qué opina cada uno de los diferentes países. Como ejemplo, perdón, discúlpeme, mi idea era hacerlo online, ¿vale? Pero me ha dado miedo que no funcionara, ¿vale? Porque tengo bastante experiencia, entonces he ido haciendo diapositivas una por una. Como les comentaba antes, si entran en donde les he indicado en esta guía, y vamos a ver, como les he indicado antes, un ejemplo, pues las fluoropirimidinas como el fluoracilo con la didopirimidina deshidrogenasa. Entonces, de forma muy sencilla, si entran directamente aquí, pues lo primero que se encuentran es un panel, ¿vale?, donde se pueden entrar directamente todos o cada uno de los alelos que hacen referencia a este gen. ¿De acuerdo? Entonces, yo he puesto, por inventarme algo, que un alelo tiene estas posiciones y el otro alelo tiene estas otras, ¿vale? Entonces, a partir de ponerle los alelos, cuáles son los polimorfismos de cada uno, pues directamente te da, como pueden ver aquí, una interpretación. Pues la interpretación de forma sencilla, ¿no? A ver, qué sencilla, pero es muy completa. Pues en este caso sería una deficiencia completa de esta enzima, mucho más riesgo de toxicidad grave o incluso mortal del fármaco. Este paciente o esta paciente sería un pobre metabolizador con una baja puntuación de actividad, ¿vale?, como lo demuestran ellos, y a partir de aquí se puede ver que este paciente, al tener una función muy disminuida en la actividad enzimática, pues si se puede,
pues hay que evitar el uso de regímenes basados en fluoropirimidinas, y en el caso que no se pueda acceder a otro tipo de fármaco, pues considerar o una de dos, o agentes alternativos, pero como repito, si no es el caso, disminuir la dosis de estas fluoropirimidinas. Además, aparte haciendo una monitorización tan pronto como se pueda en estos pacientes. Este es otro ejemplo, este no es un ejemplo de cáncer, pero se lo quería poner, ¿vale? Porque tenemos en cáncer no es lo más habitual, ¿vale? Pero en otras patologías sí puede serlo. Esto es un ejemplo de la azatioprina, donde se recomienda hacer el análisis como mínimo de estos dos genes, como ven aquí. Pues también, si acceden a las recomendaciones, ¿vale? A través de esta página web, ustedes pues pueden ver, y ahora me he inventado también de nuevo, pues los alelos del primer gen, los alelos del otro, y automáticamente nos va a dar una representación de qué es lo más beneficioso para el paciente. Son herramientas sencillas, pero al final muy útiles en el día a día, sobre todo de la clínica, porque las interacciones son muchas. Este es un ejemplo de otra guía, ¿vale? Para no me voy a poner pesado, ¿vale? Que son las guías del CEPIC, del Consorcio Internacional. Entonces, aquí hay muchas pestañas, las más importantes son las de las guidelines, ¿no? Entonces, he puesto aquí un ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, para todos los opioides se recomienda hacer el análisis de estos 3 genes para todos estos y cada uno de estos fármacos que se pueden utilizar. Vale, este es estos si pinchan donde les he indicado antes, perdón, si pinchan en las guías, le aparecerán cada una de las guías diferentes, ¿vale? Y además van a aparecer también todas las tablas suplementarias, etcétera, etcétera, que les puedan ayudar a la interpretación, ¿vale? Incluso pues con la definición de los alelos, las frecuencias en poblaciones, lo que llamamos diplotipo-fenotipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, pues si van a pinchar en lugar de en las guías, en lo que llamamos GeneDrags, ¿no? Pues podrán ver, aquí hay hay alrededor de 440 genes y fármacos, ¿vale? Que podrán verlos también, y cada uno tiene sus guías, como repito. Entonces, lo más interesante y lo más importante es que ellos lo clasifican en lo que llaman el nivel. Entonces, el nivel A es que sí o sí, nivel B es que prácticamente sí, nivel C no lo sabemos muy bien, y el nivel D pues queda en el aire, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero de alguna forma aquí lo pueden ver ustedes, ¿vale? Reflejado en este tipo. Por último, perdón. A ver, a nivel tecnológico, obviamente, pues tenemos muchas tecnologías a nivel de laboratorio hoy en día, ¿vale? Para el genotipado, como pueden ver en la diapositiva, desde secuenciación normal, pirosecuenciación, paneles de NGS, Next Generation Sequencing, PCR cuantitativa a tiempo real, espectrofotometría de masas, etcétera, etcétera. Yo, en esta diapositiva, lo que les quería resaltar es que la secuenciación, ya sea por Sanger o por nueva generación, a diferencia de los otros métodos de genotipado, permiten, y esto es importante señalarlo, poder descubrir variantes nuevas en el gen, es decir, algunas variantes que no se han descrito con antelación,
pero también variantes ya que sean nonsense, mutación sin sentido o mutaciones de significado desconocido, que como llamamos en inglés, llamamos BUS, de Variant of Unknown Significance, es decir, variantes que no de significado desconocido. Pero esto al final alimenta muy mucho a las bases de datos que existen. Entonces, en cambio, como les comentaba, si utilizamos Sanger Pyrosequencing en GS, podemos ver paneles de polimorfismos de base única, ¿vale? Mientras que con otros paneles que incluyen la Next Generation Sequencing también podemos ver los paneles de copy number, es decir, de alteración en el número de copias, mientras que si utilizamos PCR cuantitativa o espectrofotometría de masas, vamos a poder ir a ver únicamente aquellas alteraciones para las cuales hemos hecho el diseño, ¿vale? Es decir, una cosa es poder ver todo lo que hay y la otra cosa es ver lo que podemos ver con un diseño a partir del diseño que hayamos realizado específicamente para ese gen o para esos genes. Muy rápidamente, este es un ejemplo muy sencillo. Este es una secuenciación de tipo Sanger, donde pueden ver aquí, pues este sería una alteración en heterocigosis en una posición, una C por T, y esto sería el mismo caso, ¿de acuerdo? Este sería el mismo caso, lo que vemos a nivel de laboratorio cuando utilizamos paneles de nueva generación o de Next Generation Sequencing. Yo, la verdad y lamentablemente, lo que les he indicado tiene todavía de verdad un bajo grado de implementación en los pacientes con cáncer. Desde la Sociedad Española, sobre todo de farmacogenética y farmacogenómica, pues estamos trabajando mucho en la implementación con diversas iniciativas. Ahí el doctor Adrián Llerena ha sido y es un líder en la implementación, y solamente decirles que les invito a que entren en la página web nuestra, que es la web de la SEF, seff.com, y nada más por mi parte, esto es todo. Le quería dar a todos ustedes las gracias por vuestra atención. Solamente saber si alguno de ustedes quiere la presentación, aunque creo que quedará grabada en la web, por favor no duden en ponerse en contacto conmigo. Nosotros no tenemos todavía la poción mágica, pero estamos convencidos que con el trabajo de todos, porque esto es algo fundamental, imprescindible a nivel de diferentes especialidades, esto va a ser una realidad de una vez por todas, no solo en nuestro país, que lo más importante es para nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención.